Muy bien. En esta clase vamos a contar con la apoyatura que tenemos en YouTube de lo que fueron las clases asincrónicas del año pasado. Eh, yo no recuerdo qué pasó. Yo el año pasado tuve una serie de problemas de salud mía y de mi mamá, que luego falleció. Bueno, eh, entonces hubieron una serie de clases que yo las hice asincrónicas para no dejarlos con los apuntes solamente. Contamos con esa apoyatura. Hay dos videos que se los dejé en el aula virtual. Uno con la teoría, que es lo primero que vamos a ver ahora, y uno con el práctico que vamos a ver dentro de un rato. Hoy los miré y están bien explicados. Es decir, que indistintamente de lo que demos en el día de hoy, eh, vamos a poder dar también, vamos a poder ver, pueden pegarle una mirada a esos videos. Hoy yo los vi y lo puse a velocidad de reproducción doble y tardé una hora en ver ambos. ¿Mm? Entonces, digamos que con una hora que ustedes le dediquen a mirarlos, van a tener un buen repaso de lo que vemos ahora. ¿Mm? Vamos a empezar con la teoría, que es una unión por encastres. Vamos a poner la proyección acá. Ahí está. Cualquier cosa, ya saben, me paran y me consultan lo que necesiten. Muy bien. ¿Qué es un encastre? Un encastre es una unión que está, digamos, suelta. Es algo que miraba hoy los videos y trataba de analizar qué no les había mencionado en los videos el año pasado. Y creo que una de las cosas más importantes que no les dije el año pasado, en esos videos de esa clase sincrónica que les decía, es que son piezas puestas en contacto directo. Es decir, eh, acá ustedes en el slide van a ver que dice que es un conjunto de técnicas de carpintería, etcétera, etcétera, rebajes, recortes, eh, y que es, ahí dice el perfecto encastre y ajuste de las piezas a poner en contacto. Pero creo que lo más importante que no dice ahí es que las piezas están sueltas. ¿Mm? Una pieza se apoya sobre la otra mediante estos recortes, rebajes, caladuras y arreglos. Otra cosita que les voy a poner, ni bien edite un video, porque encontré una partecita de un video en internet de una persona haciendo un encastre. Pero después del video, yo bajé el video y el video después sigue con otras cosas de ebanistería, etcétera, que no tienen que ver con la materia, entonces lo tengo que cortar, lo tengo que limpiar. Tiene una música un poco graciosa, así que la tengo que sacar a la música también. Eh, bueno, les voy a poner ese video ahí junto con el material que les puse en el aula virtual, que es el apunte de teoría y el práctico que vamos a ver hoy. Les decía que las piezas están sueltas, es decir, una pieza se pone en contacto con otra y es importante que las piezas compriman el nudo para que, digamos, cuando uno realice un encastre,
el encastre es practicable siempre y cuando la pieza que va a ser puesta en contacto esté comprimiendo el nudo, es decir, por acción de las cargas, eh, tienda a unirse más, digamos, hablándolo en criollo, a ponerse más en contacto con la otra pieza. Entonces, nosotros vamos a tener que colocar esas piezas en contacto directo, pero también se coloca un bulón, o puede ser una planchuela, un juntas, algo para que ese bulón nos asegure de que esa pieza, digamos, sobre todo en la etapa constructiva, donde todo está moviéndose aún, eh, no se salga del lugar. ¿Mm? Entonces se coloca un bulón de diámetro mínimo en construcciones de madera. Algunos reglamentos lo toman como un diámetro de 8 milímetros, de un bulón de 8 milímetros, y algunos reglamentos más antiguos lo tomaban como 12 milímetros. Es decir que, bueno, nosotros podemos considerar un diámetro mínimo esos dos valores. ¿Y qué otra cosa tenemos que observar? Tenemos que observar que tenemos que analizar las acciones de viento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un reticulado del cual esta unión va a ser parte, ese reticulado, al estar con cargas gravitatorias, hace que, por ejemplo, los cordones superiores se encuentren comprimidos. Pero las acciones de viento, ustedes van a ver, eh, eh, creo que el año que viene, cuando sopla el viento, genera succión sobre las techumbres y produce una inversión de signos, es decir, en el reticulado ocurre el fenómeno contrario, el cordón inferior se comprime y los cordones superiores se traccionan. Al traccionarse, si esta unión, este tipo de unión, no está asegurada mediante bulones y algo, digamos, puede salirse del lugar o puede no ser efectiva la unión. En tal caso que existan acciones de viento, deberemos, mediante planchuelas, cubejuntas, etcétera, alguna pieza metálica, tener en cuenta la posible tracción que puede haber en ese rebaje, en esta unión por encastre. La otra cosa que tenemos que observar en este tipo de construcciones es que haya un arriostramiento lateral. ¿Por qué? Porque, a ver, creo que está acá. Sí, que los nudos estén arriostrados lateralmente. ¿Esto qué significa? Y significa que el nudo no tenga desplazamientos laterales por acción de cualquiera de las cargas. ¿Por qué? Porque si no se va a salir del lugar nuevamente. Ustedes les acabo de mencionar que las piezas están sueltas. Entonces, si no hay nada que impida que eso se mueva lateralmente, van a salir del lugar. Otra de las cosas importantes es que cuando nosotros estamos trabajando con un reticulado, ustedes cuando en estabilidad 1 hacían un cálculo de un reticulado, consideraban que había una articulación en el nudo. Así que las barras eran barras biarticuladas y que en el nudo no se transmitían los momentos. Eso se consigue siempre y cuando las fuerzas que intervienen en un nudo se corten en un punto. Eso es importante a la hora que hagamos nuestra ingeniería de detalle, es decir, cuando hagamos el diseño y también el control en obra, vamos a tener que tener en cuenta que, digamos, que se respete la ingeniería de detalle para que
las acciones se corten en un solo punto. ¿Mm? Solamente a los efectos de mantener nuestras hipótesis de cálculo, es decir, nosotros vamos a agarrar un reticulado, lo vamos a resolver, como ustedes saben, en estabilidad 1, como aprendieron en estabilidad 1, con las cargas gravitatorias puestas en los nudos, etcétera, etcétera. Y para que esa hipótesis sea valedera, tenemos que hacer la ingeniería de detalle ingeniería de detalle me refiero a hacer las dimensiones geométricas tales de que los ejes de las piezas se corten en un punto. ¿Mm? Bueno, con respecto a las normativas, en principio, CIRSOC 601 no lo contempla como una unión, pero tiene entre sus cosas, ahora vamos a ver la fórmula de Hankinson, que es para evaluar cuando una fuerza incide oblicuamente a las fibras. Yo les recomiendo, a pesar de que CIRSOC 601 no la contempla, que le presten atención porque, sobre todo en las pequeñas construcciones, nos va a dar una solución muy económica, muy económica. Si es que la podemos hacer, nos va a dar una solución muy económica. El Eurocódigo, que es un reglamento que está vigente, el Eurocódigo 5, que es el que tiene que ver con todo lo que es maderas, construcciones de maderas, está en vigencia y sí lo tiene en cuenta. Sí tiene digamos, una formulación, que es la que vamos a ver ahora, y también ciertas cuestiones normativas. Y la otra norma a la cual se les puede hacer referencia es el antiguo reglamento alemán, que es la DIN 1052, que es un reglamento que obviamente al entrar en vigencia el Eurocódigo salió de vigencia, y que la tenía a la unión por encastres como una unión posible, y tenía un montón de recomendaciones para este tipo de unión. ¿Mm? Básicamente, esto es lo que yo les decía, esto es un encastre. Fíjense acá, tenemos un cordón superior que viene a encastrarse en el cordón inferior. Esta pieza del cordón superior está suelta con respecto al cordón inferior y comprime al nudo, es decir, fíjense que acá, si nosotros ponemos de manifiesto la acción del cordón superior, sacamos esta pieza que está acá y ponemos de manifiesto la fuerza que hace este cordón superior en el nudo, es una fuerza de compresión. ¿Qué características tiene un encastre? Bueno, en principio tiene lo que se llama una cara de contraste, que es la forma por la cual nosotros introduciremos esta fuerza de compresión en el nudo, a través de esta cara de contraste. En esta cara de contraste nosotros luego verificaremos las tensiones oblicuas. Si ustedes pueden ver, la fuerza va a estar normal a esta cara. Esta fuerza se va a concentrar en esta cara y, digamos, vamos a tener que verificar las presiones de contacto que hay acá o la introducción de esta carga en esta sección que está acá. Otro elemento que tenemos es lo que se llama la cara de reposo o de respaldo, que es una cara que brinda precisamente el respaldo a esta unión. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo,
como ocurre en la mayoría de los techos comunes de teja o de chapa, el cordón superior no viene únicamente comprimido, sino que viene flexo comprimido. Es decir, tiene un efecto de flexión. Si tiene un efecto de flexión, obviamente acá nosotros deberemos tener normalmente al eje de la pieza una reacción. Esa reacción vendrá dada por esta cara de reposo que estamos viendo acá. Otro elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta en un encastre es el ángulo de encastre. El ángulo de encastre se mide a partir de este punto, que está acá, es una convención. Este punto que está acá se le llama punto cero, punto A, y a partir de una vertical que pasa por este punto, se mide la dirección de la cara de contraste. Y eso, este ángulo que está acá, es lo que se llama ángulo de encastre. Ahora vamos a entrar en detalle a cada una de estas partes y vamos a ver un poquito. Bueno, otra cosa importante que tiene un encastre es la profundidad de entalladura, es decir, cuánto perturbamos al cordón traccionado con practicando ese encastre. Entonces, fíjense que hay una relación trigonométrica directa entre la profundidad de encastre y la dimensión que tiene nuestra cara de contraste. Y otra de las características que va a tener nuestro encastre va a ser lo que se llama longitud del talón. Es una distancia que se mide desde este punto acá, en donde, desde este punto hasta el final del cordón traccionado. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una sección, como vamos a ver más adelante, que va a permitir resistir esta introducción de esta fuerza mediante un esfuerzo de corte. Bien, vamos a ver, bueno, acá dice todo, cara de contraste, cara de reposo, ángulo y talón, cuello o cogote. También la bibliografía española le llama cogote a esta longitud L que tenemos acá. Esto es un poco lo que les decía, digamos. Esta es esto que ven rayado aquí, es nuestra cara de contraste, que va a ser, las dimensiones que va a tener va a ser C, esta longitud, por B. B es el ancho que tiene nuestro cordón inferior. Y es la cara sobre la cual se incide normalmente la fuerza de compresión. Esta es la profundidad de entalladura. Esto que vemos acá es la superficie de reposo o de respaldo. Y esto que vemos acá es una sección que estará sometida a cizallamiento, como lo pueden ver acá. Esta fuerza que vemos en azul se transforma en un esfuerzo de corte sobre esta sección que es L o F, la longitud del talón, por B. Finalmente tenemos lo que es la sección neta de, el tirante traccionado. Ustedes no se olviden de que nosotros acá tenemos una tracción, es decir, el tirante inferior está traccionado y nosotros perturbamos esa sección con la introducción el cordón superior. Entonces acá nosotros tendremos una sección neta que va a ser H menos la profundidad de entalladura por B. Y deberemos verificar esta sección rayada a la tracción. Muy bien. Cuando nosotros tenemos que predimensionar
nuestro encastre, una de las cosas que hay que tener en cuenta, digamos que podemos predimensionar, es la profundidad de entalladura. ¿Por qué? Porque las normas recomiendan y dan ciertos lineamientos eh, para ese parámetro. Ahora cuando terminemos, voy a hacerle una mención acerca del CIRSOC 601. Esa profundidad de entalladura, según el Eurocódigo 5, que no dice más que esto que van a encontrar acá, que la profundidad de entalladura máxima puede ser la altura de la tercera parte del cordón traccionado. Es decir, uno no puede perturbar más que un tercio de la altura a la pieza en donde se hace el encastre. Por su parte, la DIN 1052 daba una serie de condiciones un poquito más específicas. Es decir, decía que si el ángulo que hay entre las barras, muestro de nuevo el dibujo, a ver, este ángulo, si este ángulo que hay entre las barras, alfa, era menor a 50, la profundidad de entalladura máxima era un cuarto de la altura del tirante traccionado. Si el ángulo era mayor a 60 grados, la profundidad máxima se reducía a un sexto de la altura del tirante traccionado, y entre ambos se podía interpolar. Y además, la norma DIN tenía en cuenta que cuando nosotros hacemos encastre desde ambos lados de la barra traccionada, el límite, en vez de ser h sobre 4, pasa a ser h sobre 6. Este sería el caso, es decir, teniendo una perturbación desde ambos lados, no se permitía de que esa perturbación E fuera mayor a un sexto de esta dimensión h. Y acá les quiero hacer una referencia. Que CIRSOC 601, para entalladuras en general, es decir, no dice para qué son las entalladuras, pero como máximo permite un 25% de la altura. Indistintamente si son entalladuras para encastres o apoyos de viga, ustedes lo van a encontrar porque están ahí los dibujos, y dice que esas entalladuras no pueden ser mayores al 25% de la altura. Con lo cual, nosotros de ahí podemos sacar un parámetro de referencia. Siempre nosotros vamos, cuando nosotros estamos, ustedes recuerdan de que en varias oportunidades yo les hablé de estar a cubierto legalmente por los reglamentos que están en vigencia en nuestro país. Es decir, que si nosotros decidiéramos practicar un encastre, lo podríamos hacer acorde a CIRSOC 601, siempre y cuando nosotros estuviéramos respetando lo que el reglamento nos dice. Muy bien. ¿Qué ocurre si la solución de un diente no nos da, es decir, nos da malas condiciones? Bueno, se recurre a una solución que es la de practicar un doble diente, es decir, aumentar la cara de contraste con un segundo diente. En tal caso, la norma DIN, el Eurocódigo solamente establece que no se puede superar un tercio de la altura.
y todo el resto de especificaciones son lo que les decía acerca de la norma de DIN. La norma de DIN dice que, obviamente, el primer encastre, el primer diente, que en este caso se encuentra desplazado, fíjense que es este que está acá, tiene que ser menor a h sobre 4. Y que el segundo diente, que es este que está acá, tiene que ser menor que E sub 1. ¿Por qué? Porque se busca que esta fibra que está acá no coincida, es decir, que los esfuerzos de corte que se generarán en esta fibra horizontal del primer diente no coincidan con las fuerzas de corte o esfuerzos de corte que se generarán por la introducción de fuerzas en el segundo diente. Entonces, E2 tiene que ser menor que E1 y no puede ser mayor que H sobre 6. Todo esto lo decía la norma alemana. Muy bien. Entonces nosotros con eso ya tenemos un parámetro para ir definiendo, ir predimensionando nuestros encastres. La segunda opción es el tema del ángulo de encastre. Tenemos dos opciones. Una, como muestra la figura, es hacerla, a pesar de que ahí el dibujo está medio mal hecho, pero hacer que la cara de contraste sea normal al eje de la pieza, del cordón superior, sea normal a esta dirección que está acá. En tal caso, si ustedes analizan, esta recta es normal a esta, y esta es normal a esta, gamma vale igual que la separación, el ángulo que hay entre estas dos barras. Y la otra forma de adoptar el ángulo de encastre es tomando la bisectriz del ángulo complementario alfa. Es decir, esto es alfa y esto que está acá es el ángulo complementario. Si yo divido este ángulo complementario en 2, me va a dar esta dirección que está acá, y si yo hago, ustedes pueden ver la demostración de esto en los apuntes, van a ver que es muy sencillo de obtener, que gamma, nuestro ángulo de encastre, es igual a alfa sobre 2. ¿Qué ventaja tiene una y qué desventaja tiene una sobre la otra? La anterior es muy sencillo, que si tiene una facilidad constructiva, es decir, si yo tengo la pieza del cordón superior completa, yo agarro con un serrucho, trazo una línea acá, marco cuánto vale C acá, y cuánto necesito rebajar, y con un solo corte yo ya tengo preparado al cordón superior, preparada la pieza para ser encastrada. La desventaja que tiene, ahora la vamos a ver, es que la fuerza que viene por el cordón superior incide totalmente sobre la cara de contraste, y eso la pone en una situación de desventaja. Para efectuar el ángulo de encastre según la bisectriz del ángulo complementario, fíjense que nosotros deberíamos ya hacer 2 cortes sobre el cordón superior. La gran ventaja que tiene esto es, a pesar de que es más caro constructivamente, porque obviamente hay que darle más trabajo a la pieza para lograr la unión, la ventaja es que, fíjense, bueno, acá está con el ángulo de encastre según la bisectriz del ángulo complementario. Yo les había dicho recién de que esta fuerza se reordena y incide
normalmente a esta cara que está acá. Entonces, esta fuerza que era normal acá se debe descomponer y esta fuerza que incide sobre la cara de contraste va a ser menor por una cuestión de descomposición. Pero además vamos a tener esta pequeña componente que está acá que aplasta, digamos, se lo digo así vulgarmente, aplasta esta pieza sobre la cara de respaldo, lo cual nos da una cierta seguridad para los desplazamientos relativos que hablábamos al comienzo de la clase. ¿Mm? Es decir, si nosotros elegimos el ángulo de la bisectriz del ángulo complementario, nosotros sabemos de que vamos a tener que trabajar un poco más, pero con una sección menor vamos a poder resistir el esfuerzo que está acá, ¿Mm? Y que además vamos a tener una seguridad adicional. Esta fuerza que está acá, por lo general, no se tiene en cuenta, pero nosotros ya sabemos que es un coeficiente de seguridad plus que estamos teniendo con esta fuercita acá. Bueno, ahí figura también la longitud del talón. Y acá volvemos al grafiquito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fuerza que es incidente oblicua a la dirección de las fibras. Nosotros tenemos esto que está acá. La normativa, si bien acá figura como suplemento 4.1, también creo que en el capítulo 3 está esta fórmula que es la fórmula de Hankinson. La fórmula de Hankinson nos dice cómo tomar una tensión de diseño para una fuerza que no es ni paralela a las fibras ni perpendicular a las fibras. Ustedes saben que estamos trabajando con un material que es anisótropo, que tiene diferentes propiedades según se considere la dirección de las fibras con respecto a la fuerza. Entonces, la fórmula de Hankinson es esta que está acá. ¿Cómo la vamos a utilizar? La vamos a utilizar teniendo en cuenta que vamos a calcular tensiones ajustadas, es decir, ustedes, si bien todavía no lo vieron muy bien, hoy lo van a ver en el práctico someramente. Nosotros tenemos una tensión de referencia para la madera que estemos trabajando, que digamos es como decir que en las condiciones excepcionales o de ensayo, la madera resiste cierta cantidad según el sentido paralelo a la fibra. Esto es lo que está en el primer término acá. Y luego la ajustamos con diferentes factores de ajuste y se obtiene la tensión de diseño para nuestro caso concreto. Lo mismo se hace para la dirección perpendicular, es decir, vamos a tener tensión de diseño ajustada ya por todos los parámetros, paralelo a la fibra, multiplicado por la tensión de compresión perpendicular, perdón, esto era tensión de compresión paralela, y esto es tensión de compresión perpendicular a la fibra, también ajustada de diseño, dividido la tensión de compresión ajustada paralela por el seno cuadrado de la dirección con la cual incide la fuerza con respecto a la fibra, seno cuadrado de la dirección, más la tensión perpendicular ajustada por el coseno cuadrado de la dirección esta. Bueno. La situación en términos de fuerza que vamos a tener es la siguiente. En primer término, fíjense que acá se pone de manifiesto esta fuerza Q sub PD, que significa de que el cordón superior está flexo comprimido, es decir, tiene una componente de corte
Si lo analizamos con respecto a su eje, tiene una componente de compresión, que es NPD, y una componente de corte, que es Q sub PD. El tirante inferior va a estar traccionado con la fuerza esta, y todas estas fuerzas van a estar, como coinciden en un punto, tenemos un sistema de fuerzas concurrentes, va a estar va a estar resistido, digamos, por esta reacción RD. Si nosotros vemos este polígono de fuerza, están equilibradas estas fuerzas con respecto a la reacción del apoyo. Muy bien, ahora, ¿cómo transformamos estas fuerzas ND y QD en dos fuerzas que son F1D y F2D? Fíjense que acá el polígono de fuerza indica que estas dos fuerzas ND y QD pueden ser descompuestas según una dirección perpendicular a esta cara A', perdón, A', B'A, y según una dirección A', D', con respecto a esta cara de acá abajo. Es decir, nosotros vamos a descomponer esas dos fuerzas en otras dos fuerzas. ¿Por qué? Porque la situación es la que sigue. Nosotros venimos con ND y QD como acción y obtenemos F1D como reacción, inclinada según la dirección de la cara de contraste, según la dirección en que según el ángulo de encastre, digamos, y F2D, que va a ser normal a esta sección que estamos acá, que es la cara de respaldo. La fuerza F2D forma con la horizontal un ángulo de delta 2. Y la cara de respaldo forma un ángulo epsilon con esa misma horizontal. La parte matemática la van a ver ustedes en el anexo yo les puse ahí en el apunte un anexo con toda la trigonometría que involucra todo este tema. ¿Por qué? Porque no es el objetivo que ustedes aprendan la demostración, sino que aprendan a interpretar cómo funciona el encastre y a calcularlo de manera simplificada. Muy bien. ¿Qué verificaciones vamos a tener que hacer? Nosotros teníamos estas dos fuerzas, F1D y F2D. Vamos a tener que hacer que en las caras de contraste y de reposo, las fuerzas F1D y F2D generen tensiones que sean menores a las obtenidas según la fórmula de Hankinson, tanto para el ángulo gamma, que es la fuerza de introducción sobre la cara de contraste, que para el ángulo delta, que es la fuerza de introducción sobre la cara de respaldo. Esta tensión, F1 de compresión, según la dirección gamma, es F1D dividido B por C. B por C era la dimensión de la cara de contraste. F1D, y luego esta expresión C se puede reemplazar por E sobre el coseno de gamma. Lo mismo con respecto a la otra fuerza que tenemos ahí, es decir, la tensión de trabajo va a ser esta, y tiene que ser menor que una cierta tensión de diseño obtenida mediante la fórmula de Hankinson. La otra verificación que vamos a tener que hacer va a ser la sección del talón. Es decir, nosotros, si proyectamos esta fuerza ND según la dirección del tirante inferior,
vamos a ver que esto, este n sub td, es lo mismo que si nosotros proyectáramos en esa sección de corte que veíamos antes, la fuerza nd. Entonces, la tensión de corte va a tener que ser la fuerza de tracción, digamos, para simplificar el cálculo, la fuerza de tracción, sobre B por L, que es la sección esa que está, que si ustedes recuerdan en el grafiquito en 3D que habíamos visto antes, se trata de la sección esa verde que veíamos, y eso tiene que ser menor que la tensión ajustada de diseño al corte. Sección neta del cordón inferior, es decir, vamos a tener que verificar de que las tensiones de tracción no se superen en esa sección que veíamos que estaba rayada roja y blanca, y que el área de apoyo también sea suficiente para que la reacción no supere la compresión perpendicular a las fibras. La matemática de esto lo van a encontrar ahí en el apunte, es muy sencillo de entender, pero yo quiero que se queden con lo siguiente. Por lo general, cuando hablamos de una verificación simplificada, no tenemos en cuenta el parámetro Q sub D. Es decir, estos dos términos que están acá se eliminan y no se tiene en cuenta tampoco esta fuerza F2D. Es decir, que lo único que deberemos evaluar es esta fuerza F1D igual a ND, que era la fuerza que tenía de compresión el cordón superior, multiplicado por el coseno del ángulo de encastre. Y luego sí, obviamente, se verifica la sección del talón. Ah, una cosita, no les dije que este parámetro L, tenemos dos recomendaciones. La recomendación del Eurocódigo es que sea mayor a 25 centímetros, no recuerdo bien cuál de las dos es, si 25 centímetros el Eurocódigo o 25 centímetros es la recomendación del ingeniero Giordano en su libro, pero bueno, en uno de los casos es 20 la recomendación, 20 centímetros, y en el otro de los casos es 25. Son recomendaciones que conviene tenerlas a mano antes de, la, antes de las verificaciones. Muy bien, esto es lo que llamamos encastre doble diente, ya lo vimos. Y acá tenemos ciertas soluciones para aquellos casos en los cuales no tengamos, es decir, vamos a suponer que seguimos queriendo hacer un encastre entre el cordón superior y el cordón inferior, y las caras de contraste resultan insuficientes. Nosotros vamos a aumentar la altura del tirante mediante una unión mecánica, es decir, vamos a poner un listón aquí, y lo vamos a unir con una unión clavada o abulonada para que, ustedes recuerdan que la profundidad de encastre estaba en función de esta altura total H. Si yo considero de que esta altura total yo la puedo aumentar con una unión abulonada o clavada, yo puedo aumentar la profundidad de encastre y por lo tanto puedo aumentar la cara de contraste C. Bueno, esta es una de las maneras de hacerlo. Cuando vimos que, a ver, vuelvo atrás, cuando esta sección del talón no verifica a corte, nosotros tenemos varias formas de solucionar. Una es desplazando el diente. Vamos a suponer que este nudo se encuentre en una medianera, y que, digamos, por alguna cuestión constructiva,
no podamos, digamos, de que el tirante inferior se corte acá. Es decir, no tengamos una longitud tal que nos permita resistir el corte en esta sección de por acá. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un encastre de diente desplazado, es decir, que en vez de hacer la cara de contraste acá, la llevamos hasta el eje de la pieza y ahí practicamos la cara de contraste y la cara de respaldo de reposo. ¿Sí? Y logramos que la longitud L se aumente significativamente. Otra solución, en vez de esta, sería mediante un cinchado metálico, es decir, se recubre mediante una pieza metálica que puede estar clavada o abulonada eh, a la pieza, y entonces ahí nos aseguramos de que esta parte que está acá, no va a deslizar, no va a producirse el deslizamiento de este por corte por la introducción de la fuerza de compresión. ¿Mm? Bueno, a partir de acá se viene una serie de ejemplos que yo se los voy a mostrar así, y yo agarro y les digo que vayan y miren. Si quieren el minuto exacto, les doy 26 minutos 30. Pueden mirar todos los ejemplos que hay en los videos de la clase asincrónica, que tiene estos ejemplos que estoy mostrando acá, están un poquito más explicados. Estos gráficos son sacados del el libro del ingeniero Giordano, y estos otros ejemplos que van a ver acá, que están explicados someramente. Este es un encastre triple diente. Todos estos ejemplos están explicados en esos videos. Yo no quiero perder el tiempo con esto, y lo pueden ver, son como ejemplos, pero además, de paso, le pegan una mirada como repaso a la clase. ¿Mm? Todas estas explicaciones están en esos videos. Con esto nosotros estaríamos terminando la parte teórica. Vamos a tomarnos unos 10 minutitos, así me Bueno, recompongo. profe, Epa, está bien. no se te escucha, Miriam. Está bien, le decía. Bueno, bueno. Eh, Vamos a tomarnos 10 minutos, son 6:30, a las 7 menos 20 nos reencontramos, y yo me acomodo acá con el material que le tengo que proyectar, y cómo es, a ver, espérenme un ratito, a ver cómo hago para dejar de compartir esto. Bueno, me acomodo un poco y seguimos con la parte práctica. Bueno, perfecto. Perfecto, Inge. Ingeniero, ¿Sí?
Quería consultarle nomás, así como en soldaduras teníamos que, eh, para materializar la unión en las soldaduras, teníamos que, eh, acá en los encastres los tenemos que prepararlos antes de materializar la unión. Sí, ahí te escucho mal. Nomás era ingeniero que quería saber si así como en soldaduras nosotros preparábamos la unión antes de soldar y acá también antes de materializar la unión en maderas también tenemos que preparar los encastres. Exactamente, sí, Estaba comentando obviamente, recién. exacto. Gracias, ingeniero.
Muy bien, si estamos todos, arrancamos. Lo esperamos. Yo estoy, pero no sé lo demás. Bueno, Yo también, profe. Hoy, profe, yo también. ok, ok, ok. ¿Se entendió aproximadamente la teoría? Sí, Bueno, Profe, los archivos que mencionó sobre los procedimientos matemáticos ahí de los diferentes cálculos también están subidos con los videos al aula. sí, ustedes van a encontrar un archivo que es eh, el, la teoría, es una teoría, digamos, está en el aula virtual, está el práctico que vamos a ver ahora, otro archivo, y están los slides que vimos recién, lo van a ver. Los slides de esto que vamos a ver ahora, no los puse porque son de ejemplo y además si ustedes lo quieren mirar nuevamente, están en los videos que les puse de la clase sincrónica del año pasado. Yo les recomiendo que le peguen una mirada a los videos una vez que hayan estudiado el tema, es decir, le pegan una estudiada al tema y después se miran los videos a modo de repaso y van a ver que van a comprender un poco más de todo. De todos modos, la matemática de esto no se les toma en teoría, ¿eh? A lo sumo lo que se les puede variar así en algún ejercicio es el ángulo de encastre. Alguna simplificación que se hace con respecto al ángulo de encastre, algo de ese tipo. Digamos, pero que ustedes, si le pegan una mirada al apunte de teoría, lo van a poder sacar bien. No es nada complejo. Bueno, este ejercicio es bastante sencillo, se trabaja con el método simplificado, como les decía. El método simplificado es el de no considerar la situación de corte, ¿m? Y no considerar lo que ocurre en la cara de reposo. Eso se deja de lado, solamente se verifica la cara de contraste, se verifica a corte y se verifica la tracción. ¿Mm? Estamos trabajando, vamos a trabajar con un cordón superior que, que está a flexo compresión y que creo que en el ejemplo, bueno, hay un ejemplo por ahí que vamos a dar más adelante, no me acuerdo el número, por eso no se lo puedo decir, pero cuando demos el tema de un cordón flexo comprimido, es este mismo cordón y se lo trae acá para ver la unión. Es decir, estas dimensiones que figuran acá de 4 pulgadas y 8 pulgadas fueron obtenidas en ese ejemplo. ¿Mm? Y toda la geometría, las cargas, etcétera, están en coincidencia o en armonía con ese práctico. ¿Mm? Pero bueno, a los efectos de los datos, tenemos un cordón superior y un cordón inferior, forman 30 grados entre sí, el cordón superior está solicitado con una carga de 40.000 newtons, y tanto cordón superior como cordón inferior tienen 4 pulgadas por 8 pulgadas de dimensiones. Madera cerrada de pino Paraná clase de resistencia 2, en estado seco, colocado al interior, con temperaturas de entre 40 y 52 grados, y las cargas son producto de la combinación de
acciones de peso propio y sobrecargas de uso. Cuando se calculó ese cordón a la flexocompresión, se obtuvieron estos valores que están acá. Que es, ustedes recién vieron en la teoría, lo que era este factor F asterisco C, que era la tensión de referencia a la compresión paralela a las fibras, ajustada por todos los factores excepto el coeficiente de pandeo. Después tenemos esta F'C normal, que quiere decir que es la tensión ajustada a la compresión perpendicular a las fibras, y la tensión ajustada al corte, a los esfuerzos de corte, la tensión de diseño, F'B de 0,54 Newton por milímetro cuadrado. Esto es lo que vamos a calcular acá. Es decir, método simplificado significa que vamos a trabajar solamente con el valor de ND, vamos a obtener F1D según la formulación que teníamos, y la particularidad que vamos a usar acá es que el ángulo de encastre es la bisectriz del ángulo complementario, es decir, gamma es igual, gamma es igual a alfa sobre 2. Vamos a ver una cosita acá. Cuando nosotros estamos trabajando con madera cerrada, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con madera aserrada está en el capítulo 4 del reglamento. En la tabla 4.3.1 está, digamos, cómo hay que ajustar las tensiones de referencia. Las tensiones de referencia son estas que están acá, se sacan del suplemento 1, creo que era el suplemento 1 del reglamento, para madera cerrada, de pino Paraná, etcétera, clase de resistencia 2, estos valores pueden obtenerse por tablas. Y acá están los factores de ajuste que deben tenerse en cuenta, que ustedes los van a encontrar también en el capítulo 4. Y acá fíjense una cosita, que la tensión de compresión paralela a las fibras, nosotros calculábamos, en vez de F'C, calculábamos con F asterisco C. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos en cuenta este C sub P. ¿Por qué? Porque en las tensiones de contacto que hay en esa cara de contraste, no hay posibilidad de pandeo. Entonces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el ajuste a la compresión simple, a la compresión paralela a la fibra, de manera sencilla. C sub D en todos los casos, a ver, creo que están las tablas, va a valer 1, porque estamos trabajando con cargas de duración, estamos trabajando con peso propio y con sobrecargas de uso, que quiere decir que van a estar durante toda la vida útil de la estructura. Bueno, acá está suplemento 1, acá están los valores de referencia para madera cerrada de pino Paraná, clase de resistencia 2, la tensión de tracción va a ser 4,1, la tensión de corte va a ser 0,7, la tensión de compresión perpendicular va a ser 0,8 y la tensión de compresión paralela va a ser 6,3. Les explico, les estoy explicando cómo se obtienen esos datos que están en la primera línea encima del gráfico, del práctico. Fíjense, el coeficiente de duración siempre debe utilizarse, salvo en casos de cargas instantáneas, cargas accidentales,
debe utilizarse la duración más pequeña que tenga la estructura. Es decir, en nuestro caso tenemos sobrecarga de uso, que va a estar durante 10 años, con lo que es una duración normal, por lo tanto C sub D va a valer 1 en todos los casos. C sub T, que es la influencia de la temperatura en las propiedades de la madera, para la tensión de tracción va a valer 0,9, y para el resto de nuestros parámetros, en estado seco va a valer 0,8. Entonces, acá hay una captura. A ver, acá hay una captura de cómo se calculan los distintos parámetros que estábamos hablando. Es decir, FC es 6,3 por 1, que es C sub D. 1 es el coeficiente C sub M de servicio. ¿Por qué? Porque está en estado seco. Entonces, si está protegido de la humedad en un clima interior, C sub M va a valer 1, y C sub T es igual a 0,8. Si hacemos esta cuenta, nos da los 5,04 que están en el enunciado del problema. Esto que está acá, no lo tengan en cuenta, porque esto es una captura de la resolución del cordón flexo comprimido. Lo mismo para el módulo de elasticidad. Y sí, tengamos en cuenta lo que es corte, que es 0,70 por 1 por 1 por 0,80, me da este valor de acá, y la tensión de compresión perpendicular es 0,8 por 1 por 1 por 0,8, 0,64 newton por milímetro cuadrado, que son los datos que nosotros teníamos. A la tracción vamos a tener que ajustar después, porque no tenemos ese dato. Perdón. Entonces, lo primero que vamos a hacer, a ver si nos entendemos un poquito, lo que hablamos recién es cómo se obtienen estos valores que están acá arriba, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver cuánto vale nuestra tensión admisible, entre comillas, que es la tensión que para la compresión oblicua, según la fórmula de Hankinson, con tita igual a gamma, que es el ángulo de incidencia que tiene nuestra fuerza con respecto a la fibra. Entonces, utilizamos la fórmula de Hankinson y reemplazamos por los valores que recién acabamos de charlar. Recuerden que gamma es igual a alfa sobre 2, entonces alfa era 30, gamma es igual a 15, se calcula, y esta va a ser nuestra tensión límite en esa cara de contraste que estamos por calcular. Bueno, acá está lo que acabamos de decir. Acá hay un error, dice, por razones de facilidad constructiva, esto táchenlo porque no corresponde. No es fácil construir la bisectriz del ángulo complementario. Se adopta alfa sobre 2. La profundidad del encastre, fíjense acá una cosita. Si yo tuviera que corregirme a mí mismo, yo no hubiese adoptado T sobre 3, sino que hubiese adoptado T sobre 4. ¿Por qué? Porque el reglamento SIRSOC 601 nos dice que la máxima entalladura que uno puede hacerle a una cierta pieza no puede superar el 25%. Entonces, este valor de E sería D sobre 4. 203 D es la altura del cordón traccionado, el cordón inferior. Dividido 3, bueno, sigamos el cálculo a los efectos de seguirlo didácticamente, pero yo corregiría esto y pondría D sobre 4. Esto nos da 67,73, es lo que vale la profundidad de entalladura, y C es
E sobre el coseno de gamma, hecha la cuenta, 70,12 milímetros. Entonces, nosotros en este momento estamos en condiciones de verificar nuestra cara de contraste. ¿Por qué? Porque ya tenemos cuánto vale el área de la cara de contraste, que es B por C. B era 4 pulgadas, que es lo que está acá, 101,6 por 70,12, me da 7.124 milímetros cuadrados. La fuerza incidente sobre la cara de contraste, según lo que vimos, era ND, la carga del cordón superior, por el coseno de la cara de contraste. Es la proyección, esa que veíamos en teoría. 40.000 por coseno de 15 me da 38.637. Si hacemos la tensión de trabajo como fuerza dividido área de la cara de contraste, nos da 5 y pico, que es mucho mayor a los 345 que habíamos obtenido con Hankinson, es decir, que no nos está verificando. Entonces vamos a redimensionar con a doble diente. Y acá, fíjense, acá creo que hay un error de subíndices, porque en la teoría nosotros habíamos dicho que E2 tenía que ser menor que E1, pero a los efectos de la realidad es que un encastre va a ser el 25% de la altura y el otro va a ser 1/3 de la altura. Yo acá nuevamente me corregiría y diría D sobre 4, E2 o E1 igual a D sobre 4, y E2 igual a D sobre 6. ¿No se perdieron acá lo que les acabo de decir? No, Inge. ¿Podría repetir, profe, por favor? Bueno, a ver, en la teoría yo les dije que el segundo diente, es decir, E2, tenía que ser menor que E1. Es decir, en realidad es una cuestión de subíndices acá. Acá, si yo agarro y a esto le pongo E1 igual a D sobre 3, y a este D sobre 4 le pongo E2, la teoría y este ejercicio estarían en armonía, digamos. Pero bueno, me confundí acá con los subíndices nada más. Lo que sí creo que es importante para ustedes es que yo, así como en el encastre de un diente hubiese adoptado D sobre 4, acá, acá mantendría D sobre 4 y el segundo diente lo tomaría como D sobre 6 según lo que marcaba la norma alemana DIN 1052. ¿Se entendió? ¿Tomaría D sobre 6, profe, dijo? Exacto. Escucha. Sí, esa es la... Sí o sí tiene que ser menor, digamos. Claro, si yo adopto D sobre 4 acá, tengo que adoptar un valor menor para el segundo diente. Claro, siendo E2, en realidad D1, Exacto, para claro. llevarlo a la teoría. Sí, sí, exacto. A ver, quiero despejar alguna duda. Si ustedes en un examen ponen D sobre 3, tienen modo de defenderlo con nosotros, porque si vamos a suponer que yo agarro y me pongo en tramposo y le digo, ¿por qué adoptaste D sobre 3 si la norma dice D sobre 4? Y ustedes pueden ampararse en que la norma no contempla a los encastres como medio de unión entre dos piezas y que ustedes están siguiendo el Eurocódigo tranquilamente. Muy bien. A los efectos. Perdón, ¿estamos claros lo que acabo de decir hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, Sí, sí. muy bien. A los efectos de verificar el doble diente, perdón, eso es algo que no les dije en la teoría, que cuando se hace un encastre de doble diente,
la fuerza ND se reparte, digamos, hablando mal y pronto, se reparte en función proporcional al área que uno tiene. ¿Mm? Es decir, que una partecita de la fuerza ND, esto es lógico y es resistencia de materiales. Si yo tengo una sola fuerza para dos caras, esa fuerza se va a repartir en función del área de esas dos caras. ¿Sí? Es decir, que una parte de esta fuerza ND ahora ya no es F1 de D, sino que va a haber un F1 y un F2, correspondiente al primer diente y al segundo diente. Pero Ese a sería el los propósito de tener dos dientes, digamos, tener más superficie, ¿o no? claro, tener más superficie, exacto. A los efectos de hacer el cálculo de manera rápida, si nosotros llamamos C, entre comillas, a la suma de las dos profundidades de encastre dividido el coseno de gamma, que, a ver, nosotros podríamos llamar C1 y C2 a E1 sobre el coseno de gamma y E2 sobre el coseno de gamma, también podríamos hacerlo así, pero para facilidad del cálculo, agarramos y le llamamos C. ¿Mm? Y calculamos cuánto vale C, es decir, estaríamos calculando cuánto es el área de contraste total entre los dos dientes. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. Entonces el área de contraste total va a ser B por C, y eso me da 12.400 milímetros cuadrados. La fuerza total incidente dividida el área me da 3.099, que es menor que la tensión límite de Hankinson, por lo tanto verifica. Muy bien. Ahora nosotros tenemos, ya con esto nosotros sabemos de que nuestro encastre va a funcionar desde el punto de vista de la compresión que entra y que entra oblicuamente a las fibras, ¿sí? Debemos verificar la longitud del talón, deberemos verificar el corte. Entonces, lo que hacemos es calcular cuánto va a ser la componente horizontal de ND, o si se quiere, cuánto vale la tracción sobre el cordón inferior. Y fíjense que esto es 40.000 por el coseno de 30, es decir, yo estoy proyectando sencillamente la fuerza que venía por el cordón superior en una horizontal, ¿sí? Que es la misma dirección que tenemos con el cordón. Esto va a ser cuánto resiste también el cordón inferior. Así como yo les decía que esta fuerza ND se reparte de manera proporcional a las áreas, la fuerza esta horizontal también se va a repartir de manera proporcional a las áreas. Ahora, si yo hago una relación entre el área total y el área de uno de los dientes, fíjense que va a haber un cierto B por ahí que va a estar afectando a ambos términos, y un coseno de gamma que va a estar afectando a ambos términos. Por lo tanto, eso se cancela y nos queda esta fórmula que está acá. ¿Se entendió? Sí, seguimos. Sí, profe. Si no, después lo miran un poquito, digamos, cómo harían para transformar la cara de contraste y cuánto es esa fuerza horizontal. ¿Mm? Entonces tomamos la fuerza horizontal total, la multiplicamos por estos valores que están acá, y eso es lo que me da en cada uno de los dientes. ¿Mm? Y entonces nosotros podemos calcular las longitudes mínimas que va a tener nuestro talón en cada cara de contraste. Es decir, desde
el primer diente que hay hasta el final de la pieza, nosotros tenemos que tener 261 milímetros por corte, ¿no? Esto surge de la verificación de corte. Y desde el segundo diente hasta el final de la pieza, 348 milímetros. Si nosotros adoptamos L1 265 milímetros, ustedes piensen de que nosotros tenemos que darle dimensiones constructivas sencillas. Estos son 26 centímetros y medio, que está por encima de las dos recomendaciones que les comentaba antes. La mínima de Giordano, que creo que era 25, y la mínima del Eurocódigo, que creo que era 20. O si no es al revés, digamos. Y la segunda longitud del talón, que es 348, y acá figura con que el segundo diente se va a construir desplazado. Ahora vamos a ver qué significa. Entonces, si nosotros consideramos esto que está acá, estamos en buenas condiciones y, digamos, en esa sección de corte no se producirá una falla. Muy bien. Nos queda la verificación de la tracción sobre la sección neta del cordón inferior. ¿Dónde la vamos a verificar? En donde el diente tenga una profundidad de entalladura mayor. Pues vamos a tener un diente que produce, digamos, tiene una profundidad de entalladura mayor y una menor. Obviamente, la tensión de tracción sobre la sección neta va a ser donde haya, digamos, debemos verificarla donde haya la menor sección neta, que es donde hay la mayor profundidad de entalladura. Por lo tanto, el área a tracción neta va a ser B por D menos E sobre 2. Perdón, E sub 2. Y esto es igual a B por D menos D sobre 3. Es decir, B por 2/3 de la altura. Y ahí hacemos el cálculo. Tenemos esta área de 13.700 milímetros cuadrados. Perdón. Me pasé las cosas programadas. Muy bien. Y ya teníamos el área. Nos queda calcular la tensión de diseño a tracción ajustada. Este valor, recuerdan que lo sacábamos del suplemento 1, C sub D por la duración de la carga, y C sub M por estar la estructura en un clima interior y seco, es igual a 1, C sub T para la tensión de tracción era 0,90, y nos quedaba calcular este parámetro, este factor que se llama coeficiente de forma, que les explico un poquito. Este coeficiente, digamos, todos los valores que fueron ensayados, fueron ensayados con una probeta que tenía una altura de 150 milímetros. Y los valores que se obtienen en el suplemento 1 son para esas probetas que fueron ensayadas con 150 milímetros de altura. Si nosotros tenemos una altura que es distinta, tenemos que corregirlo con un coeficiente de forma que tiene esta fórmula que está acá. 150 milímetros dividido D en milímetros elevado a la 0,2. Calculamos esto, nos da 0,94, y entonces ajustamos nuestra tensión de referencia. Nuestra tensión de referencia era la que sacábamos del suplemento 1 por estos factores que están acá. 4,1 por 3,47 newton por milímetro cuadrado es nuestra tensión límite a la tracción. Nuestra tensión de diseño ajustada. Luego, la tensión de trabajo va a ser la carga total dividido el área neta a la tracción.
Esto, si ustedes se fijan, ND horizontal es igual a el esfuerzo de tracción que hay en el cordón inferior. Y nos da buenas condiciones. Con esto nosotros terminaríamos el cálculo. Acá está un esquemita. Y acá está lo que yo les decía, que el segundo diente se construirá desplazado. ¿Qué significa esto? Que en vez de hacer el segundo diente en este punto que está acá, acá, se lo hace conservando esta dirección que está acá. Es decir, se hace la cara de contraste con el ángulo de contraste 15 grados, pero acá. Es decir, si uno tuviera el cordón superior entero, uno tiene que efectuar un corte acá y saca este pedacito, y luego hacer un rebaje con 2 cortes acá para formar esta cara que está acá. ¿Por qué se hace desplazado? Porque entonces nosotros nos aseguramos que esta distancia de 400 y pico, no, 500 y pico de milímetros, ustedes pueden ver después, ahora ya les voy a explicar cómo se calcula numéricamente esta distancia. Esto está obtenido gráficamente. Nosotros nos aseguramos que esta longitud del talón va a ser mayor a los 300 y pico que necesitábamos. Y acá está el valor que nosotros habíamos adoptado de 265. Este es la primer, esta es la profundidad de encastre del diente más pequeño, y esta es la profundidad de encastre entre el diente más grande. ¿Cómo obtenemos este valor de acá? Es muy sencillo. Agarramos y calculamos cuánto es esta distancia, desde acá hasta acá, y le restamos este pedacito que está acá. ¿Estamos? Geométricamente es fácil de obtener. Profe, el L2 ese no me quedó claro. ¿Nosotros lo hacemos de acuerdo a lo para verificar, digamos, o ya lo tenemos fijado a esa distancia de corte? El segundo diente, digamos, para que verifique el L2. En realidad va a verificar igual, si yo lo pongo acá, creo Sí, que va a verificar igual. De todos sí, porque modos, está muy por encima, digamos. sí, está muy por encima. Digamos, el L2 que nosotros teníamos era, el L2 mínimo, era 340 y algo. Esperen, vamos a mirarlo a ver. Sí, 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 348. 348, perfecto, Sí, acá está. Muy bien. Es decir que, bueno, no tengo la calculadora acá a mano, pero ustedes pueden hacer 348 menos 265, y se fijan de que esta distancia que está acá, ya es mayor, si yo quisiera. Pero bueno, para mayor seguridad y para también didácticamente mostrarles que esto se puede hacer. Es decir, no es necesario efectuar 2 caras de reposo, sino que prolongando esto acá y haciendo estos 2 cortes, se puede llegar a hacer. Nos quedamos con que el L2, que va a ser 275 más 265, es mayor que los 348 que estábamos teniendo por cálculo. sí, sí. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten sin miedo, a ver si por ahí no les quedó claro, si necesitan que repitamos todo, no se hagan problemas. Todos Quedó bastante comprenden claro, profe. bueno, todos comprenden de dónde salen las tensiones
de referencia y de dónde salen las tensiones ajustadas. Todos comprenden de dónde salen los parámetros que estamos predimensionando. Profe, las tensiones de referencia sin ajustar también vienen en función de tablas que dependen del material, ¿no es cierto? Claro. Okay. Si vos te vas al suplemento 1, vas a encontrar, el suplemento 1 da características para madera cerrada. Madera cerrada significa de que se agarra el tronco del árbol, se le saca las cortezas, y una vez que tenés el tronco sin las cortezas, se acierra, se generan todas las piezas que se puedan generar comercialmente. Eso ya está estudiado. Creo que, yo no sé si en algún... Bueno, después voy a buscar, porque tengo fotos de cómo se hacen las escuadrillas de... una persona se tomó el trabajo de reunir, digamos, lo que había cortado del tronco, y se ve todas las partecitas ahí. Madera cerrada significa que uno agarra el árbol, lo corta, lo deja secar y ahí está. Y eso está, digamos, separado para maderas de pino, con sus 3 calidades de resistencia, para eucaliptus, y no recuerdo qué otra especie más. No, 2 especies más. Está pino paraná, la araucaria y el pino liotis. El pino paraná es la araucaria, es decir, es ese pino que tiene las ramas como si fueran copitas, así. Bueno, el eucalipto ustedes ya saben lo que es, y el pino liotis es ese pino que tiene las hojas como agujas, como si fueran pequeñas agujitas. Y después hay una especie que está en el sur, que es el alerce. Dan esas 4 especies. Y después están las clases de resistencia, que dependen de la calidad de la madera. La calidad de la madera tiene que ver con qué cantidad de nudos tiene, qué cantidad de... si la madera ha sufrido rotaciones, torsiones. Ustedes imagínense que el árbol está ahí parado, sosteniendo su propio peso, y cuando viene una tormenta, ese árbol sufre flexiones y puede sufrir torsiones. Es decir, y eso todo se puede observar en los anillos de crecimiento. Es decir, si un tronco tuvo torsiones, vamos a suponer, esa zona tuvo una fuerte tormenta y el árbol se torsionó, hay lo que se llama un defecto que se llama acebolladura, que es como que hay pequeñas rajaduras entre los anillos de crecimiento. Bueno, todas esas cosas se analizan para definir si es una madera de clase de resistencia 1, 2 o 3. Digamos, clase de resistencia 1 la mejor y clase de resistencia 3 es la peor. Todo eso está contenido en el suplemento 1, las tablas, para cada especie y para cada clase de resistencia. ¿Alguna otra? Profe, para dejar en claro lo de el L2, me dice que el L2 es desde el segundo diente hasta el borde, ¿no? Desde acá, ay, perdón, vamos de vuelta. Desde este punto hasta acá. Ajá. Si yo quiero estar al límite de los 348, yo poniendo 83 milímetros ya salvo.
O sea, para que me dé, para estar ahí en lo justo, digamos, y que no sobre tanto, eso se puede, digamos. O Sí, sea, pero no te sin... conviene. Digamos, a ver, si vos lo ponés acá, no podés. No podés porque estás perturbando la cara de reposo de esta cara de contraste. Y además, no sé si tocas la cara de contraste. No te Claro. conviene. Ponerlo acá, en este punto, tampoco te conviene. Porque vos fíjate, vos vas a tener que hacer un corte según esta cara, un corte según esta cara, un corte para hacer el segundo diente y otro corte para llegar acá, para hacer la otra cara de respaldo. A vos te conviene agarrar y economizar cortes. Este lo haces desplazado y entonces esto que está acá, que es la continuación de este cordón Ah, superior, sí, ¿eh? sí, sí, ahí lo veo. Sí, sí. Es la continuación. Vos haces este corte y ya está, ya lo tenés. Claro, sí, yo quería saber en qué se basaba para hacerlo más a la derecha, ahora sí lo veo. Y para hacer el cálculo exacto de dónde está este punto, agarrás desde acá hasta acá y desde acá hasta acá, sumás y le restás este triangulito, este pedacito de acá. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, bueno, todo esto está grabado, así que si lo quieren volver a mirar, lo miran de nuevo. Si quieren plantearse alguno de los problemas que están en los ejemplos esos de teoría que yo les decía, vamos a suponer, agarren esto le digo más tendiente a la gente que vaya a hacer la promoción o que en algún momento quiera rendir un final, eh, pueden agarrar cualquiera de los dibujos que están ahí como ejemplo o las fotos y simular un cálculo, poner 40.000 newtons o 50.000 newtons o 70.000 newtons y lo calculan y ven cómo les da. ¿Mm? Obviamente, les hago una pregunta y quiero que ustedes me contesten, de acuerdo a lo que vimos. ¿Qué pasa? Les digo, a ver, ¿qué pasa si yo evalúo hacer un encastre y el encastre de doble diente ya no me da? ¿Qué hago? Cambiar el material. No, Ahí no habría que hacer, profe, lo que dijo de colocar las piezas metálicas para asegurar que no se exacto, corte. exacto, sí. Puedo poner, pero vamos a suponer que sea mucho trabajo colocar otro pedazo de madera acá arriba, sea mucho laburo hacer esto. Lo más sencillo es cortar el, el cordón superior así, como está acá, y enchufarlo a una curejunta metálica. Eh, Te explico, ¿quién fue el que dijo, la chica que dijo cambiar de material? No, yo era porque pensé que tenía que ser con madera nomás. No pensé en lo de la chapa. Sí, no, pero a ver, no, hay una regla de que vos, a ver, se supone que vos calculaste toda la estructura primero y que te estás yendo de lo general a lo particular. Es decir, vos no podés cambiar de material porque la unión no te da. Esto también es para metálica, digamos, la unión no es más importante que el perfil en el caso de metálica. En este caso, la unión no es más importante que la sección de madera que estemos utilizando o la madera que estemos utilizando, porque, a ver, no en todos lados se consigue otro material más resistente. Claro, entiendo. ¿Mm?
Entonces, si Ujú. vos, bueno, te planteaste que lo vas a hacer con pino paraná, clase de resistencia 2, y bueno, es así y con eso tenés que trabajar. Ya para eso, tu cordón superior está dimensionado, tu cordón inferior está dimensionado y te da bien. Es decir, ya lo tenés verificado, estos 101 y 203 ya te dieron bien. Te queda ver qué haces en la unión de ambos. Y si el encastre no te da, y bueno, le pones una planchuela. Bueno. Habría que hacer como una especie de cartela acá, Ujú. así, de unión con bulones, de tal manera que se mantengan unidas y no se hace el encastre. Esa es la otra. Bien. Bien. Mm. Tuve que cambiar el encastre, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo? Cambiar el tipo de encastre, ¿no? Digo. Y de todas formas vas a terminar usando una chapa. Sí, depende. Porque una cosa es colocar una cartela que tenés que mandarla a cortar y todo eso, y otra cosa es colocar una planchuela de sujeción, digamos, que vos agarrás una chapita y le pones ahí, una chapita con dos agujeros de cada lado y listo. A ver, vamos a hablar bien. Una planchuela, ustedes ya saben lo que es una planchuela porque ya lo charlamos en la parte metálica, que se compra por metro y se coloca ahí, se le hacen dos agujeros y ahí se atraviesan los bulones. Eso es una planchuela de sujeción. Otra cosa muy distinta es hacer, a ver, seguime, a ver si se puede, hacer una cartela que tenga esta forma, mira, acá, acá normal al eje hasta la bisectriz, luego normal al eje hasta abajo y que llegue hasta acá abajo. ¿Me ¡Ay, qué explico? artesanía! Es- hay que mandar a hacer eso muy... No sé a quién, pero Ay, parece sí, un se laburo. hace. Bueno, Mm. ahora que viste el tema, cuando andes caminando por la calle, mirá y vas a ver en qué cantidad de casas hay hecha esa artesanía. Te vas a dar cuenta que hay. Estaban ahí, pero no te diste cuenta, porque Puede no ser. lo habías Voy a prestar atención. estudiado, no lo habías estudiado Ah. todavía. Sí pasa eso, con muchas Sí, cosas, total. profe. Claro, pero esas cosas, bueno, eso es normal, digamos, que pase. Eh, Cuando uno todavía no lo conoce, pasa por ahí y ni se percata que está. Pero cuando lo ve, lo ve, si uno más o menos está metido en la carrera que uno está estudiando, enseguida le llama la atención lo que estuvo viendo, digamos, y puede unir conocimiento con realidad, puede unir las dos cositas, lo cual es bastante gratificante para uno, digamos, porque uno piensa, sobre todo cuando uno es estudiante, uno piensa, uy, esto no lo voy a ver nunca en mi vida, ¿cuándo me va a tocar hacer una cosa así? No, y pasa, pasa, pasa. Máxime en las construcciones de madera, presten atención a la parte de maderas, porque ustedes pueden llegar a trabajar de manera muy, muy rápida, porque la mayoría de las construcciones eh, comunes, a los arquitectos les encanta la madera, la adoran. Entonces, tarde o temprano van a caer a que uno les calcule. Yo tengo experiencias a bocha sobre cálculos y cálculos traídos de los pelos. O sea, ¿qué pasa si yo saco el puntal y le pongo una viga de metal y una parte de maderas y cosas de ese estilo? He tenido muchísimas experiencias, que son para nosotros son un juego, pero para ellos es, no sé, tecnología nuclear. Bueno, gente, si no tienen más consultas. Ah, les Yo quiero no, decir, profe. bueno. Yo les quiero decir una cosita.
Yo he recibido un montón, inclusive hoy estuve súper ocupado yo, pero eh, vi que me entraron una serie de consultas al correo electrónico. Yo los animo a que utilicen sin ningún tipo de miedo los foros que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque quizás ustedes mandan, yo al menos estoy tan atento, a mí cuando ustedes me escriben una consulta en el foro, me llega un correo electrónico, es decir, yo estoy al tanto de, tanto si ustedes me mandan un correo como si lo escriben en el foro de las consultas, a mí yo el aviso lo recibo de la misma manera. Pero hay una diferencia que es para ustedes, de que ustedes pueden, digamos, no sean egoístas con las dudas, porque la duda de uno puede ser la duda de muchos. Entonces, si ustedes vieron que yo ya van varias que yo he contestado y he puesto en el grupo. Yo los animo a que hagan las consultas en los foros, de manera de que todos puedan ver la respuesta y además porque es un crecimiento colectivo, digamos, un crecimiento para todos, para todas. ¿Mm? Bien, profe. Y no tengan miedo a consultar si ustedes, a ver, si ustedes consultan, digamos, si ustedes consultan una pavada, para eso están en esta etapa, para consultar pavada, digamos, para sacarse todas las dudas que tienen y para hacer las consultas desde la más básica hasta la más difícil. Y no tengan vergüenza de hacerlo si para eso están. Y para eso estamos nosotros, para, eh, para contestar desde la cosa más sencilla hasta la cosa más compleja. Y sí, por ahí pasa, profe, que por ahí va a decir, no, no puedo preguntar esto, digamos. Y no, no tengan vergüenza, no tengan vergüenza. Si, escúchenme, a ver, una cosa es que un profesional haga una pregunta. Y otra cosa es que ustedes que están en una etapa, a ver, hace poco recibí la consulta de una chica y no recuerdo ya su nombre, no recuerdo cómo se llamaba, porque recibo un montón de consultas por correo electrónico, a las cuales contesto a todas, digamos. Bueno, la cuestión es que esta chica me hacía una pregunta que era, no solo era básica, sino que tenía cuestiones que tenían que ver con estabilidad 1 y estabilidad 2. Y yo le contesté eso, digamos, de que tenía que ir a repasar, pero no con malicia, digamos, como diciendo, andá a repasar, no. Te recomiendo, te, te empodero a que vayas a repasar un poco, porque si no, si después en un examen, un error de otras materias, nosotros no lo toleramos, digamos. No lo, consideramos que ustedes llegaron acá porque ya han aprobado las otras materias, o las han regularizado al menos. Pero por más básica que sea la consulta, háganla, háganla, y si uno les dice, mirá, tenés que repasar esto, vayan y háganlo, porque uno no lo hace a ver, ¿cómo decirlo?, de creerse superior, sino que uno ve la falencia y le dice, anda, es como que ustedes tengan una pelo pincho y la de pelo pincho esté pinchada. Y si yo veo que hay que ir a poner un parche en un lugar, le digo, mira, ahí está pinchado. ¿Mm? A eso, a eso va. Así que no tengan miedo de hacer consultas. No tengan miedo, para eso estamos en este momento y ustedes están en una etapa de aprendizaje. Ustedes están en una etapa de aprendizaje, no, no pasa nada. En una etapa de aprendizaje uno se puede equivocar.
Después cuando, bueno, ya han estudiado y tienen que rendir, ahí ya no. Ya no. En la etapa de aprendizaje pueden hacer una consulta de consulta paga hasta una consulta de elevado nivel, no hay ningún problema. Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. Muchas gracias, métanle profe. pata metálica y el lunes nos encontramos para las consultas. Dale, Vale. Perfecto, Inge. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.